en pionero en una serie de ramas, en una serie de campos muy descuidados en España. Por ejemplo, se convirtió en pionero en el campo de la historia social. Los grupos sociales españoles del antiguo régimen no habían sido trabajados hasta que él no hizo esas grandes aportaciones que fueron la Sociedad Española del siglo XVII, tomo 1 y tomo 2, que siguieron a un libro un poco menor en relación con estos dos, que fue la Sociedad Española del siglo XVIII. Estos dos grandes libros, fechados en el 63 y en el 70, fueron fundamentales para la historia de los grupos dominantes españoles. Pero al mismo tiempo él fue otro pionero extraordinario en el estudio de las minorías. Él estudió extraordinariamente la clase de los judeoconversos, estudió la clase de los extranjeros en España, y con ese nombre de clase de los judeoconversos, clase de los extranjeros, nos brindó una serie de monografías inexistentes en nuestro panorama, que también abrió el campo a una serie de estudios nuevos. Para seguir diciendo la influencia que tiene, para que se vea bien, en el año 73 don Antonio Domingo Ortiz publicó el famoso manual de Historia de España Alfaguara, los Reyes Católicos y los Austrias. Ese fue el primer manual que rompió totalmente con la idea del manual clásico tradicional, donde los elementos de carácter político eran los que dominaban, y a su lado se les ponía una serie de ingredientes de carácter económico, de carácter social. Él no. Él rompe completamente con esto y hace un ensayo, que sin él denominarlo así, de historia total, en el cual está íntimamente trabado todo lo que son los hechos, los acontecimientos de carácter político, con las formaciones económico-sociales actuantes en aquel momento en España, y como derivado final los derivados culturales que arrancan de esas formaciones económico-sociales. Él, sin ser marxista, sin estar adscrito a la escuela de los anales, hace un ensayo de historia total que además nos sitúa dentro del campo de una preferencia por la definición del territorio de las formaciones económico-sociales, y a partir de ahí seguir por los campos de la política, las instituciones y los derivados culturales. Es decir, que hace un manual genial, que a partir de entonces sirve de modelo para los demás, porque a partir de ese momento ya no se puede volver atrás y hay que escribir un manual que tenga en cuenta las aportaciones que entonces hizo don Antonio a los mismos. Así pues, también en ese sentido, nosotros hemos perdido otro gran maestro, que al mismo tiempo, igual que ocurría en el caso Pierre Vilar, era un hombre extraordinariamente bondadoso, extraordinariamente modesto, extraordinariamente abierto a todos los jóvenes, y que por ello todos los que en aquel momento éramos jóvenes, y todos los que antes de su muerte eran todavía jóvenes, pues supimos beneficiarnos de su magisterio. Hoy también pues hay que rendir un homenaje a este otro de los grandes historiadores del siglo XX, en este caso un historiador español. Yo recuerdo una conversación entre Pierre Vilar y don Antonio Domínguez Ortiz, en el cual, pues, hombres de adscripciones muy diferentes, un empírico como don Antonio, un hombre muy formado en la teoría, muy consciente de la teoría como era Pierre Vilar, pues vinieron a decir y a concluir entre ambos, bueno, aunque procedemos de campos diferentes, nuestro gusto por la historia, nuestro interés por la historia es tal que finalmente acabaremos uniéndonos en los resultados y acabaremos discutiendo los resultados en el mismo campo, porque estoy seguro que como aplicamos métodos rigurosos, como tenemos una intencionalidad idéntica en el valor de la historia, finalmente acabaremos coincidiendo. Me dicen que tenemos opción solamente ya a una pregunta más antes de cerrar. ¿Algún centro asociado quiere hacer esta última pregunta factible? Carlos, hay una pregunta desde el centro de La Coruña. Bien, pues esa es la última pregunta. Alumno que está aquí presente. Sí, pues por favor, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Yo quería, volviendo al tema político, quería preguntar cómo un historiador se puede posicionar políticamente o dar alguna solución desde su posición de historiador
Por poner un ejemplo en el caso vasco, ¿no? Es decir, se les abolieron los fueros y los llevan reivindicando, ¿no? ¿Cómo un historiador puede políticamente decir qué es lo que se debe hacer o dar soluciones si la historia lo único que muestra son soluciones anteriores que sí, pero son unas medidas que se tomaron en cierto momento y en unas circunstancias y que quedan recogidas en ese hecho? A lo mejor ni fueron las mejores, y hubo muchas más, y son unas de las que se barajaron. Entonces, como historiador, yo creo que es muy complicado posicionarse políticamente, ¿no? Entonces, yo quería en este sentido, pues, antes comentaron un poco sobre este tema, pero me gustaría que ahondaran más sobre ello, ¿no? Porque me parece interesante. Dado que... Bueno, yo... Sí, a mí me había adelante. adelantado ya la O sea, pregunta y solamente existe un minuto para poder contestar. Carlos. Bien, muy sencillo. Yo creo que el historiador tiene que añadir elementos históricos que no están en el debate, porque quién sabe lo que fueron las guerras carlistas, lo que fue el estatuto de la época de la República, que ayuden a comprender esa reivindicación de un sector importante del País Vasco, en fin, y esa confrontación con partidos de ámbito estatal o con el gobierno de Madrid, aparte del tema de ETA. Eso sería ya un elemento iluminador. Después, naturalmente, el historiador no puede olvidarse de que su posición política, consciente o inconscientemente, va a estar incluida en la selección de temas, en el análisis de los temas históricos, y que debe ser contrarrestada o compensada por otros que naturalmente desde otra posición puedan dar otra interpretación distinta. Yo creo que en este caso hablamos ya de un compromiso plural, y yo tengo la esperanza de que ese terreno historiográfico unido a un debate de actualidad, ya lo decía antes, pueda facilitar un consenso historiográfico más fácilmente que un consenso político, siempre y cuando cada uno pues no estemos más pendientes de la posición cercana a nosotros políticamente y menos del análisis histórico. Porque si las cosas del presente tienen su historia, una historia bien analizada puede arrojar luz y hacer comprender no solo a la comunidad de historiadores, sino a todos los españoles, pues por qué en fin, ni siquiera a veces sabemos qué significa el Euskudariak o los segadores, ¿no? Es decir, que desgraciadamente desde la transición las comunidades autónomas han vivido cada una para sí, y en el conjunto de España pues no se conoce suficientemente sus identidades propias, y después en cada una de esas comunidades autónomas se ha abandonado pues el lazo con la comunidad, digamos, nacional o nacional de naciones, que es España. Entonces ahí los historiadores tenemos un papel que jugar. De ahí no se deduce una posición política, cada uno tiene la suya, pero sí una iluminación del debate y un papel de los historiadores que, insisto, debería estar más desde la posición de la profesión y menos desde la posición política, que en todo caso naturalmente siempre existe. No digo de partido, digo pues bueno, de simpatías, ¿no? Muy bien, muchas gracias, y vamos a cerrar aquí el debate, porque el tiempo que teníamos para la grabación y para la conexión se nos acaba. Por lo tanto, a mí solo me queda, después de esta intervención de Carlos Barros, dar las gracias en primer lugar al profesor Carlos Barros de la Universidad de Santiago, que nos ha acompañado hoy desde el Centro Asociado de La Coruña. Dar las gracias de nuevo a César Llana por su intervención decisiva para que esta videoconferencia haya podido tener lugar. En tercer lugar, dar las gracias al profesor tutor del Centro Asociado de Cervera, Daniel Rubio, por sus dos intervenciones desde este centro de Cataluña. Y, por último, dar las gracias a todos aquellos centros que han estado conectados en directo con nosotros, a aquellos que lo han hecho por teléfono y a aquellos que han intervenido por teléfono desde el Centro Asociado de Cuenca. Dado el éxito que ha tenido esta videoconferencia por la enorme cantidad de centros asociados que han manifestado su interés, ahora estamos ya preparando una segunda sesión que podría tener lugar a lo largo del segundo trimestre. Mantendremos naturalmente informados a todo el mundo de esta posibilidad de una nueva videoconferencia, pero hoy cerramos aquí. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos y gracias a usted, el profesor Martínez Xavo, al profesor Carlos Barros y al profesor Ismael Velo desde A Coruña. Y feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos.